Sigo leyendo para poder avanzar. Cada nombre es mencionado, cada caso es cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32:33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, toda la justicia que hizo no vendrán en memoria. Ezequiel 18:4. Entonces aquí se nos dice claramente, noten, que lo importante no es simplemente que nuestros nombres hayan sido escritos en el libro de la vida, sino que permanezcan en el libro de la vida. Cuando yo entro al servicio de Dios, mi nombre es anotado en el libro de la vida. Cuando yo soy bautizado, los poderes del cielo reconocen que yo soy un súbdito del reino de Dios y mi nombre es anotado en el libro de la vida. El proceso del juicio es que cuando entonces llegue mi caso, pase mi nombre a ser revisado, la decisión de si mi nombre permanece escrito en el libro de la vida o es borrado, va a depender de los registros de memoria y de los registros de pecado. Si hay un pecado registrado en el momento en que mi nombre pase delante del tribunal, que no haya sido perdonado, que no haya sido confesado, que no haya sido vencido por la gracia de Cristo y que no haya yo sido purificado, mi nombre será hallado falto y mi nombre será borrado del libro de la vida y el registro de memoria de mis buenas obras también va a ser borrado de los registros celestiales. Pero eso es en el momento en que el nombre de cada persona pasa a ser revisado. Sigamos adelante para poder avanzar. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y todo aquel pues que confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos, pero cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3:5 y Mateo 10:32 y 33. Aquí tenemos que detenernos, hermano, porque aquí es donde encontramos la clave de la pregunta que muchos hoy en día se hacen acerca del juicio de los vivos. Acerca del juicio de los vivos y del momento, en que el juicio de los vivos va a alcanzar a cada persona que esté viva. Aquí es donde está la clave. Note, voy a recapitular lo que dice el párrafo. El párrafo nos dice que todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y hayan aceptado por la fe en Cristo, que hayan vencido ese pecado por la justicia de Cristo, porque fueron hechos participantes de la justicia de Cristo, y su carácter esté en armonía con la ley de Dios. Es decir, que ese pecado haya sido vencido. Todos aquellos que tengan esa condición se declara que van a ser borrados en ese entonces sus pecados. En ese momento que está en el futuro, en ese momento dice que van a ser borrados sus pecados. Dice allí, ella cita Isaías 43:25,
Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es decir, que sus pecados van a ser borrados del libro del pecado. ¿Qué más va a ocurrir en ese momento? El que venciere será así revestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Este es sumamente importante, este texto. Este texto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 y está en el mensaje a la iglesia de Sardis, que era parte de la iglesia que había de recibir el mensaje de parte de los miembros de la iglesia de Filadelfia, el mensaje de preparación para el juicio, cuando fue predicado el mensaje del primero y el mensaje del segundo ángel. Los miembros de la iglesia de Sardis, es decir, de la iglesia protestante, que en el año de 1844 fue cuando se convirtieron en Babilonia, o sea que cayeron, después que salió el remanente de los adventistas del séptimo día de todas esas congregaciones que recibieron el mensaje del advenimiento, el mensaje del primer ángel que anunciaba el juicio y que fue rechazado en todas esas denominaciones y que fue rechazado porque todos los adventistas, es decir, todos los que creían en el segundo advenimiento basado en las profecías de Daniel Apocalipsis, fueron expulsados y apartados de las iglesias protestantes de esa época. Y en ese momento en que estaba ocurriendo esto, que estaba siendo predicado el mensaje del segundo ángel, la iglesia de Sardis, o sea, los miembros de esa iglesia, o sea, los miembros de la iglesia protestante, de aquellos que decían que estaban vivos, pero que realmente estaban muertos, dice que, como dice aquí, los que fueron hallados dignos, como dice el versículo, el que venció de esa iglesia, que se convirtió en parte de Filadelfia, dice acá, iba a ser revestido de ropas blancas y su nombre no iba a ser borrado del libro. Entonces esto es importante, este hecho. Cuando pasa mi nombre, cuando pasa el nombre de un santo y se determina que ese santo venció por la justicia de Cristo todo pecado en su vida, que no hay ningún pecado que no fue confesado, que no generó arrepentimiento, que no fue vencido por la gracia de Cristo Jesús en su vida, que no está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, cuando pasa su caso y se ve que ha sido vencedor en el nombre de Cristo, su registro de pecado es borrado. Su nombre se decide que va a permanecer en el libro de la vida y es revestido con ropas blancas. Aparece por primera vez con ropas blancas en el momento en que pasa su nombre y es analizado su nombre y se define si su nombre permanece o no en el libro del cielo, recibe vestiduras blancas. Por eso en el mensaje de la Odisea se le aconseja a la Odisea comprar ropas blancas, porque la Odisea no tiene ropas blancas, no tiene la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué coincide con el acto de ser colocadas las vestiduras blancas? Consiste en que esa persona ha alcanzado la plena justicia de Cristo en su vida, ha sido investido con la justicia de Cristo, la justicia imputada y la justicia impartida del Señor Jesús. Está completamente santificado, su carácter ha vencido por la sangre del Cordero y entonces por eso es lo que ocurre a continuación. ¿Cuándo ocurre esto? En ese momento que la persona entonces hallada victoriosa, Cristo confiesa el nombre de esa persona en particular ante el Padre y ante los santos ángeles que están allí por millones de millones alrededor del trono del Padre. Él confiesa el nombre de ese candidato al reino de Dios y al confesarlo y decirle, yo lo llevo escrito en las palmas de mis manos, yo morí por él. En ese momento que confiesa el nombre de ese fiel, el nombre permanece. Es decir, no es borrado del libro de la vida y su caso ha sido decidido, la persona ha sido sellada para vida eterna. Ahora, ¿cuándo ocurre este acto? ¿Cuándo hay otro acto que está relacionado con este acto? Es decir, ¿cuándo Cristo confiesa el nombre de cada persona en particular? De cada caso en particular. Ella cita Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, y ella nos dice, todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos.
Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Noten, eso es sumamente importante. En el momento en que Cristo confiese el nombre en el santuario celestial, delante del Padre, el nombre de esa persona que alcanzó la victoria, que la persona recibe las vestiduras blancas, es decir, que sus pecados han sido borrados, que su carácter queda sellado para la eternidad, es en el momento también que la persona confiesa el nombre de Cristo en la tierra. Porque dice el versículo, todo aquel que confesare mi nombre delante de los hombres, yo también confesaré su nombre delante de mi Padre. Ahora, aquí es donde viene la clave de nosotros saber y comprender el asunto con respecto al juicio investigador, especialmente a lo relacionado con el juicio en este tiempo. Cuando nosotros vamos al capítulo 10 del Evangelio, según San Mateo, que es el que la mensajera del Señor nos está citando acá, nosotros vamos a dar cuenta que todo el capítulo 10 está relacionado con el asunto del juicio. Pero por escasez del tiempo, obviamente no podemos analizar todos los textos. Pero hay textos que es necesario mencionar, o por lo menos partes del capítulo. Si vamos al capítulo 10, los primeros versículos nos hablan de que Dios les da autoridad a los discípulos, a los 12 discípulos, para ellos poder hacer milagros, para ellos poder realizar su obra. Esto tiene una relación directa con el juicio, pero no podemos ahondar en esos detalles. Se menciona una lista por nombre de los 12 apóstoles. Aquí en el capítulo 10 están los nombres de los apóstoles escritos. Entonces se menciona que en el versículo 7 se menciona la obra a la cual Cristo los llama. ¿Cuál es el mensaje que les consigna para predicar? Y dice el versículo 7 del capítulo 10 de Mateo, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje con respecto al tiempo que se le había sido comisionado a los discípulos que predicaran. Mientras estuvieron vivos con Cristo, el tiempo que se había acercado era el cumplimiento de las profecías de las 70 semanas. Cuando terminó, o sea, cuando Cristo ascendió al cielo en el año 31, se le siguió diciendo que siguieran predicando el reino de los cielos se ha acercado, porque tenía que terminar la profecía de las 70 semanas en el año 34, con el apedreamiento de Esteban. El mensaje de los discípulos era un mensaje profético conectado con los periodos proféticos de los libros de Daniel y de Apocalipsis. Sigo adelante para que sigamos pudiendo entender. Allí se mencionan una serie de cosas de la preparación que ellos debían tener para poder predicar, pero no puedo leer todo por escasez de tiempo, pero el versículo 15 dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, todas aquellas ciudades donde ellos fueran a llevar el evangelio, si la ciudad rechazaba el mensaje, ellos debían sacudirse los pies y dejar el polvo de los pies y debían dejar esa ciudad. Y esa ciudad había decidido su destino en el juicio, dice el capítulo 10. Sigue diciendo, versículo 16, he aquí yo os envío como oveja en medio del lobo, sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Este versículo tiene relación con la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11. No voy a ahondar para poder avanzar. Dice, versículo 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aquí está diciendo cuándo era que iban a dar testimonio de manera sentida de Cristo, en el momento en que se levantara la persecución religiosa. Los discípulos iban a ser llevados ante los concilios, iban a ser llevados ante las sinagogas. Es decir, iban a primero hacérsele juicio eclesiástico y después iban a ser llevados ante tribunales civiles. Noten lo que dice. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Noten, y ahí está diciendo, aún ante los gobernadores. Es decir, aún ante las autoridades del Estado seréis llevados. Después de haber sido tu caso juzgado en la iglesia, después de haber sido tu caso juzgado, sentenciado y condenado por la iglesia, vas a ser llevado, dice la Escritura, ante las autoridades del Estado, ante los magistrados, ante los jueces del Estado. Y entonces sigue diciendo, pero esto va a ocurrir para darle testimonio ¿a quién? A ellos, a esas autoridades.
¿Quién le va a dar testimonio? La persona que está siendo perseguida y que está siendo llevado ante ese tribunal. Y entonces sigue diciendo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que habréis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Tremendo, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Una comprensión cabal de la obra del Espíritu Santo de Dios. Note como dice, el Espíritu de vuestro Padre va a hablar en vosotros. Solamente aquellos que tengan una comprensión correcta de la obra del Espíritu Santo, no mezclado con doctrinas paganas de origen pagano, serán aquellos que podrán estar delante de un tribunal dando el testimonio debido en la hora de la persecución. Sigo leyendo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo a causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aquí está hablando del mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de 1888. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y entonces dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿En dónde? En el juicio. Porque Dios traerá toda obra encubierta, sea buena o sea mala, al juicio. Aquí está hablando, no temáis por la persecución, porque toda obra encubierta va a ser revelada en el juicio. Y entonces sigue diciendo, los que os digo en tiniebla, decirlo a la luz, y los que oís al oído, proclamarlo de la azotea, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, inmediatamente se da una parábola en los versículos 29 al 31 acerca del cuidado de Dios y de la omnisapiencia de Dios. Y en el versículo 32 y 33 están los versículos que hemos leído. Dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Noten entonces lo que está diciendo aquí, la condición. Yo voy a dar testimonio. Yo voy a confesar el nombre de Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando venga la persecución y se ha llevado ante los tribunales. Y en el momento en que yo esté confesando el nombre de Cristo, la verdad de Cristo, el mensaje de los tres ángeles, delante de los tribunales y me mantenga fiel, en ese nombre que yo esté confesando, el nombre de Cristo, Cristo estará confesando el nombre de todos aquellos que se mantengan fieles a su verdad en el tiempo de la persecución. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con esto? ¿En qué tiempo viene el juicio de los vivos? El juicio de los vivos va a comenzar cuando vengan las leyes dominicales y el pueblo de Dios que predica el mensaje del tercer ángel se han llevado ante tribunales, primeramente ante tribunales eclesiásticos en la sinagoga, en sus propias iglesias, se la ha llevado, después va a ser llevado ante tribunales judiciales, es decir, del Estado, y en el momento que confiese o no confiese, porque aquí dice que muchos no lo van a confesar delante de los hombres, y entonces el Señor, ¿qué va a pasar? No va a confesar su nombre delante del Padre y su nombre va a ser borrado del libro de la vida cuando esté delante del tribunal en la prueba final. Pero aquellos que venzan por la gloria y la gracia de Cristo Jesús, que confiesen el nombre de Cristo delante de los tribunales cuando se han llevado a causa del mensaje del tercer ángel, que es la piedra de toque en esta época final del juicio investigador, aquellos Cristo va a confesar su nombre delante del Padre, lo que significa que su nombre va a quedar escrito en el libro de la vida, y en ese momento que sea condenado por los tribunales de este mundo, va a ser revestido con las ropas blancas.
sus pecados van a ser borrados, va a ser perdonado porque va a ser sellado, va a recibir el sello de Dios en su frente, que es el Santo Sábado, y el nombre del Padre, el nombre de Cristo y de la Nueva Jerusalén en su frente. Y la persona quedará sellado para la eternidad. Algunos podrán mencionar, no, pero es que la mensajera del Señor dice que el juicio de los vivos no se va a saber. De hecho, esa cita está más adelante en este capítulo y la voy a leer para que podamos precisarla. Son solemnes las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. En augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabéis en qué hora vendré a ti. Marcos 13:33 y Apocalipsis 13:3. Lo que la hermana White está diciendo acá es que nadie sabe cuándo va a llegar por adelantado. Así como nadie sabe, ni nadie puede colocar una fecha de cuándo van a llegar las leyes dominicales. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan claramente que el juicio de los vivos comenzará cuando sea proclamado el último mensaje, es decir, el fuerte pregón del ángel de Apocalipsis 18, y que sea proclamado el sábado delante de esas cortes y esos tribunales cuando sea ilegal violar el domingo y guardar el sábado a causa de las leyes dominicales que serán primeramente promulgadas en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y finalmente serán impuestas en todo el mundo con la ley dominical universal. A medida que los siervos de Dios, aquellos que decimos y profesamos creer en las verdades del tercer ángel, seamos confrontados por las autoridades eclesiásticas y civiles unidas y seamos confrontados para colocarnos del lado de la verdad de Dios o para recibir la marca de la bestia, es decir, aceptar la observancia del día falso de adoración, que es el domingo, nuestros casos serán decididos y nuestros nombres serán analizados y revisados en el santuario celestial. Porque nosotros daremos testimonio, confesaremos el nombre de Cristo, el nombre de su verdad en este mundo. Y al mismo tiempo, Cristo estará confesando nuestro nombre delante del Padre en los cielos, atestiguando que nuestro nombre debe permanecer o no en el libro de la vida, si nosotros cuando venga y seamos llevados como Pedro ante el tribunal, neguemos a Jesús como lo negó él 3 veces. En figura de negar el mensaje del primero, el mensaje del segundo y el mensaje del tercero. Porque esa historia de Pedro es dice la mensajera del Señor, una historia que se va a repetir en los últimos días. Entonces, ¿qué estoy queriendo mencionar con esto? Para volver al punto donde estábamos. La mensajera del Señor entonces es bastante clara en este respecto. Y ella nos menciona entonces que esto es lo que ha de acontecer en el momento en que sean juzgados los muertos y pasen a ser juzgados los vivos. Ahora, una reflexión. Si en el año de 1844 comienza el juicio investigador y los primeros nombres que son analizados son los primeros que vivieron en la tierra, y obviamente los primeros que vivieron y murieron en la fe, o sea, serán los que sean hallados dignos, refiriéndome a, obviamente, los nombres que van a quedar en el libro de la vida, que el juicio va a ir avanzando y se van a ir analizando generación por generación. ¿Quiénes van a ser los primeros
creyentes del mensaje del tercer ángel, de forma específica, que van a ser juzgados. Obviamente van a ser los primeros adventistas conocidos como los pioneros. ¿Desde cuándo están dando los pioneros su testimonio? Ellos están muertos. Ellos están muertos en sus tumbas, esperando la resurrección. Pero la mensajera del Señor y la Biblia hablan de que ellos han de levantarse para dar su testimonio. Y ella inclusive lo dice. ¿Cómo pueden hablar los muertos? Pueden hablar por medio de sus escritos. Ellos pueden levantarse y dar su testimonio. Y ellos, obviamente, en la secuencia de la investigación del juicio, los primeros que deben ser, casos que deben ser analizados, son los primeros que profesaron el mensaje del tercer ángel. Cuando se llegue a juzgar a las personas que vivieron a partir de es decir, que formaron parte de la obra de Dios a partir de 1844. Ahora, este es obviamente otro estudio y está relacionado, mis hermanos, con el capítulo de Apocalipsis, capítulo 7, donde se nos presenta de nuevo la escena del juicio investigador y los temas relacionados con la gran multitud y los 144.000 y la posición que tenían nuestros primeros adventistas con respecto al tema de los 144.000. La experiencia de aquellos que recibieron el mensaje del sellamiento, el mensaje del tercer ángel en el año 1844, la verdad del sello de Dios en contraposición a la marca de la bestia, aquellos que comprendieron las escenas finales, como en Estados Unidos y Norteamérica se habría de levantar una imagen a la bestia y se desencadenaría la crisis final. Muy bien, voy a continuar aquí para poder avanzar y abarcar el último punto que quiero tratar. Ella nos sigue diciendo: todo el más profundo interés, estoy volviendo a la secuencia en la que venía leyendo, todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. El divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre, para que se les perdone sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con el coheredero del señorío primero. Miqueas 4:8. Con sus esfuerzos para engañar y tentar nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo no solo perdón y justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Mientras Jesús intercede por sus súbditos o por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Ahora, aquí es muy importante porque ella introduce la figura de Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Esto está en relación con la visión que está en el libro de Zacarías de Josué, el sumo sacerdote, y el ángel de Jehová. Donde se ve al ángel de Jehová, que es nada menos que Cristo, al cual le es presentado el sacerdote Josué, representante del pueblo de Dios de esa época, con vestiduras viles. Y dice que Satanás está a su derecha para acusarlo. Pero que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, el juez, el abogado, intercesor, él ordena, reprende al enemigo y ordena que le sean quitadas las vestiduras inmundas al sacerdote Josué y sea investido con ropas de gala. Esto es precisamente lo que hemos dicho, porque esta es una figura, es una visión, es una profecía que nos habla de el juicio de los vivos y que nos menciona no solamente el juicio de los vivos, sino que está en relación con el tema de los 144.000, como lo menciona la mismísima mensajera del Señor en el capítulo Josué y el ángel del libro Profetas y Reyes. Así que entonces sigue diciendo, por eso se hace la mención a Satanás, como ella introduce ahora la obra de Satanás como acusador de nuestros hermanos. Ella dice: el gran seductor procuró arrastrarlo al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarles de su amor y transgredir su deber. Ahora él señala la historia de su vida
los defectos de su carácter, la falta de semejanza con Cristo, los que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe y reclamando el perdón para ello, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, yo conozco por nombre, los conozco por nombre, los he grabado en la palma de mis manos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51, 17. Y esto noten que esto tiene suma importancia porque este acto de Cristo levantar las manos y decir, Padre, Padre, mi sangre, dijo la mensajera del Señor que ella lo vio en visión. Cuando Satanás ataque al pueblo de Dios de forma despiadada para hacerlo condenar. Y al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo manchas ni arrugas ni cosas semejantes. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida y a estos escogidos está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Apocalipsis 3:4. Entonces notemos, dice, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 al 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Noten, la Biblia enseña claramente que los pecados del pueblo de Dios deben ser borrados al final del juicio investigador, no al comienzo, al final del juicio investigador. Que cuando esto ocurra se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pedro, que en ese momento vendrán tiempos de refrigerio, porque será derramada la lluvia tardía durante los días del fuerte pregón. Y va a ser investido el pueblo de Dios con el poder del Espíritu Santo para poder proclamar el mensaje de Apocalipsis 18. Ve, salir de Babilonia, pueblo mío, que es el fuerte clamor del tercer ángel. Entonces, notemos que estas verdades están claramente definidas en este capítulo de la profecía de Daniel capítulo 7 y en este capítulo obviamente del Espíritu de Profecía. Yo invito a que los que nos escuchan, los hermanos que nos escuchan, terminen la lectura de todo este capítulo porque es de suma importancia que leamos. Lo detengo hasta aquí porque en este momento ella comienza a introducir de manera más definida la figura del santuario celestial, la figura del sumo sacerdote, del rito, de los ritos que se hacían especialmente en el día de la expiación, porque nos comienza a mencionar cuál va a ser el final de este acusador de nuestros hermanos, cómo él, Satanás, va a llevar los pecados que él hizo cometer al pueblo de Dios, cómo van a ser colocados sobre él, y esto se va a ver en las etapas posteriores del juicio. Cómo va a ser encadenado cuando venga la segunda venida de Cristo, va a quedar solo durante los 1000 años, en que no va a haber habitante en este mundo, y cómo entonces después, cuando llegue la siguiente fase del juicio, es decir, el fin de los 1000 años, y el juicio retributivo, entonces él va a ser finalmente destruido juntamente con todos los pecadores. Cuando sean entonces resucitados también los impíos en ocasión del final de los 1000 años. Entonces, esto es asunto de otro, o sea, son temas de otro estudio y vamos a volver a retomarlo cuando lleguemos a estudiar en el capítulo 8 del libro de Daniel, cuando estudiemos la relación con el tema de la purificación del santuario, que es el periodo de los 1300 años. Cuando estudiemos más definidamente, vamos a retomar este punto acá y vamos a poder hablar mucho más definidamente con respecto a lo que era el ritual del antiguo
santuario y cómo esto tiene una enseñanza crucial para los acontecimientos finales de la historia. Entonces, deseo terminar este estudio leyendo el siguiente párrafo que está más adelante, en el mismo capítulo del conflicto de los siglos, dice: en el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento, cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera. A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con intereses? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra, que hemos hecho con la luz y la verdad que nos confió, para hacer a los hombres sabios para la salvación. No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en obras. Con todo, el amor es el único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que parezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios. El egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no se cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dadas a Satanás tiempo, pensamientos y energía que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos, por el goce de placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación, al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos entender estas escenas del juicio investigador manifestado en obviamente, pues, estos versículos del capítulo 7 del libro de Daniel. Que podamos nosotros tener una vislumbre y nuestro corazón y nuestra vida se llenen de solemnidad ante las escenas tremendas que están desarrollándose en este mismo momento, hermano. En el siguiente estudio voy a tratar de cerrar el estudio con respecto a este capítulo 7, tratando de hablar acerca del tiempo presente, es decir, lo que esta profecía nos señala, nos indica con respecto al tiempo presente. ¿Y qué nos señala? En pocas palabras, esta profecía de la supremacía papal, de primeramente cuáles fueron los rasgos de la supremacía papal, esta historia en relación con la supremacía papal, la historia, escúchese bien, ha de repetirse. La historia ha de repetirse, es decir, el patrón de los acontecimientos que están marcados por estas profecías y están marcados por el alzamiento, por el levantamiento del papado en la Edad Media, esto se va a repetir. La herida mortal que recibió el papado en 1798 va a ser sanada y por lo tanto la historia de su surgimiento se va a volver a repetir y se está repitiendo en nuestros días. Ya la Roma moderna está buscando aliarse con el papado. Ya está por levantarse una imagen a la bestia. Ya la iglesia está a punto de unirse con el Estado y hacerlo por medio de leyes civiles, pero de carácter religioso en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la historia relacionada con el levantamiento de la supremacía papal está cumpliéndose en nuestros días. Ya en estos días no hay periodos proféticos y yo quiero mencionarlo porque el mismo libro de Daniel nos los va a confirmar en capítulos posteriores y profecías posteriores. No hay periodos proféticos, pero la historia relacionada con los grandes eventos del surgimiento
de su alcance, la supremacía del papado, se están repitiendo en nuestra época. Y eso quiero hacerlo en el tema siguiente, precisamente un análisis final del patrón que se presentó de la supremacía del cuerno pequeño, cuál es el orden de acontecimientos que nos proyectan a este tiempo presente. Que el Señor les bendiga, hermanos, que este estudio haya sido de bendición, que hayamos podido por lo menos tener una vislumbre más clara del tema tan crucial que es el tema del juicio investigador, y que cada uno de los que hayan dedicado tiempo a escuchar este mensaje puedan recibir la bendición del Señor y podamos tener el deseo de mantenernos fieles para que cuando nuestro nombre pase en revisión en el santuario celestial, cuando nosotros tengamos el deber de confesar el nombre de Cristo ante las autoridades de esta tierra, podamos mantenernos fieles, hermanos, firmes con el mensaje del tercer ángel, y podamos así nosotros entonces, nuestro nombre pueda permanecer en el libro de la vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración al Señor. Amado buen Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En esta hora humildemente, Señor, te damos las gracias por revelarnos estas grandísimas verdades y estas escenas solemnes, Señor, del juicio de Dios que se está llevando a cabo, como lo indicaba la profecía de este capítulo 7, precisamente después de la herida mortal del papado en 1798, después de alcanzar el periodo de los 3.300 días, en el año 1844, este juicio investigador se está llevando a cabo. Te pedimos que nosotros, que hemos conocido estas grandes verdades, podamos estar firmes, podamos conocer los tiempos que tú nos muestras por medio de las Escrituras, y tengamos una comprensión clara de las escenas que en este mismo momento se están llevando a cabo en el santuario celestial, en el cielo mismo, donde nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre eterno. Ayúdenos, Señor, tenga misericordia de nosotros, límpienos y purifíquenos de nuestros pecados, para que cuando nuestro nombre sea pasado en revista, seamos hallados completos en Cristo Jesús. Y no seamos rechazados, sino que su nombre, su sello sea puesto sobre nuestra frente y nuestro destino eterno sea asegurado para la vida eterna. Todas estas cosas las pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.